y vio a la suegra de este postrada en cama. ¿Con qué? Ay, ay, ay. Son síntomas para estos días como delicados, ¿cierto? Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Alguien cree que Jesús puede hacer eso? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Padre, te pido que hables a nuestra vida en esta noche. Te pido que tomes el control de este sonido, de estos cables, de mi vida, de la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Oro para que esta linda atmósfera de fe, de tu gloria, se mantenga y te muevas como solo tú lo sabes hacer, porque sé que esta noche vas a obrar en corazones y en vidas que estamos necesitadas de ti, en el nombre de Jesús. Y nada lo va a impedir, nada nos va a distraer, nada va a incomodar. Llevamos a la cruz del Calvario toda distracción, llevamos a la cruz del Calvario todo lo que no es de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesucristo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando el dominio de todo, y en estos breves minutos hablando a nuestro corazón, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Para esta noche el Señor ha colocado una meditación en mi corazón que he titulado: Quiero un toque de Jesús. ¿Alguien puede levantar su mano y decir: quiero un toque de Jesús? Vamos, dígalo un poquito más fuerte, diga: quiero un toque de Jesús. ¿Cuántos queremos un toque de Jesús? Y eso es lo que está manifestando este pasaje de la Escritura. Este texto que acabamos de leer es el conocido pasaje, Pastor Francisco, que lo veo por allá atrás, en el que Jesús sana a la suegra de Pedro. Y déjeme decirle que este texto ha sido causal de muchos chistes, ha sido causal de muchas anécdotas, ha sido causal de muchas risas. Lo cierto es que Jesús toca, y cuando Jesús toca, o se lo voy a decir así, lo que Jesús toca cambia. Lo que Jesús toca se sana. Lo que Jesús toca se libera. Todo lo que Jesús toca es transformado. Jesús tocó leprosos. ¿Y qué pasó con los leprosos? Tocó ciegos, tocó endemoniados, tocó gente por la que nadie daba un peso. Tocó una mujer calificada como pecadora. Una mujer de flujo de sangre tocó a Jesús. Todo lo que Jesús toca cambia. Todos los que fueron tocados por Jesús recibieron un milagro. Por eso en esta noche quiero que digas con fuerza, con fe: quiero un toque de Jesús, en el nombre de Cristo. ¿Cuántos queremos un toque de Jesús? Yo quiero un toque de Jesús. Alguien puede levantar sus manos y decirle: Jesús, toca mi vida. Levanta tus manos, dígale: Jesús, toca mis hijos. Dígale: Jesús, toca mi casa. Dígale: Jesús, toca mi familia. Alguien levante sus manos, dígale: Jesús, toca mi economía, toca mi ciudad. Jesús, toca mi familia, en el nombre de Cristo. Te lo pedimos, porque todo lo que Jesús toca cambia. Todo. Y hay algunos aspectos importantes en esta palabra.
El versículo 14 que acabamos de leer dice primero que Jesús vino a casa de Pedro. ¿Quién era Pedro? Uno de sus fieles, un discípulo, pero más que ello, uno de su círculo cercano. Permítame decirle, hermano y hermana, que estar cercano a Jesús es una bendición. Servir a Dios es una bendición. Porque todos los que estemos cercanos al Señor no nos dejará en el olvido. Jesús viene a la casa de todos los que le siguen, de todos los que le sirven, de todos los que le honran. Porque una vez más debes escuchar que todo lo que hagas para Dios y para el reino tiene recompensa, no queda en el olvido. Un día cualquiera Jesús estaba allí ministrando, orando, impartiendo en medio de grandes movimientos. Jesús se encontraba allí obrando milagros, sanando a una mujer, sanando al siervo de un militar. Pero luego de toda esa agenda, Jesús, sin decirle a nadie, iba con sus discípulos, y cuando menos pensaron, llegaron a la casa de Pedro. Pareciera en lo que se lee aquí superficialmente que no era una visita programada. No fue aquella visita: Pedro, el miércoles a las 6 de la tarde voy a tu casa. No, salieron de un lugar y llegaron allá. Y esta visita quizá a los que estaban en casa los tomó por sorpresa. Pero así es Jesús. A sus fieles, a los que le sirven, a los que le aman, llega a sus casas y los bendice. Y luego dice la palabra, gloria a Dios, que cuando llega a casa, versículo 14, la segunda parte, dice literalmente este versículo: Jesús vino a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Es muy probable desde la perspectiva bíblica que Pedro en el camino no le dijo: Jesús, vamos a llegar a mi casa, el asunto está complicado allá, la suegra está enferma. No hubo una información previa. Jesús llegó a casa y empezó a observar lo que había en casa. Jesús llegó a casa y vio la situación de esta casa. Y eso es lo segundo que quiero que entendamos en esta hora: que el Señor ve la situación de nuestra vida, de nuestra casa. La situación de la casa de Pedro es que había una persona enferma, había una persona con fiebre, una persona enferma en una casa. Usted sabe todo lo que implica una persona enferma en una casa. Y aunque Pedro no le había dicho nada, Jesús observó que había una necesidad. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios que conoce todas nuestras necesidades. Tenemos un Dios atento a nuestras necesidades. Permíteme recordarte, hermano y hermana, que Dios no suple como suple el hombre. El ser humano, y usted me lo va a decir si de pronto le ha pasado, pero el ser humano, de tanto ayudar, a veces se cansa. Tú puedes escuchar personas que dicen: es que voy a ayudar a Pepito. ¿Otra vez? Pero ¿cuántas veces hay que ayudarlo? Usted lleva 10 años ayudándolo, porque el ser humano de tanto ayudar. Aló. Entonces una persona puede llegar un día y decirte: no tengo para el almuerzo, y usted se lo suple. Pero si lleva 10 años diciendo no tengo para el almuerzo, normalmente ¿qué pasa en el ser humano? Se cansa. Pero qué curioso que Dios no suple como suple el hombre. Aún más le voy a dar una referencia. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 12 y 13, Jesús está anunciando las señales del fin.
Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 12 y versículo 13, Jesús está diciendo que vienen unas señales y dentro de esas señales, ¿sabe qué dijo Jesús en ese pasaje? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué va a pasar con ese amor? Se enfriará. ¿O no ha sido un impacto para esta ciudad escuchar el día de ayer que un joven deportista que subió con su novia al Cerro de las Tres Cruces fue asesinado por defender a su novia de un trío de personas con intenciones diabólicas? ¿Qué cree que pasa en el corazón de las personas cuando escuchan noticias como esas? Cuando se multiplica la maldad, el amor de muchos se enfría. Pero el versículo siguiente que dice ese pasaje dice: pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la palabra. Pero ¿sabes algo interesante? Dios no es como el hombre. Alguien reciba esto con fe: Dios nunca se cansa de bendecirnos. Dios nunca, escúchalo bien, Dios nunca se cansa de ayudarnos. Dios nunca se cansa de perdonarnos. Dios nunca se cansa de atendernos. Jamás, 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 jamás vas a escuchar a Dios diciendo: otra vez este por aquí, otra vez este orando, otra vez está pidiendo. No, no, nunca, nunca, nunca. Jamás vas a escuchar a Dios decir eso. Siempre que acudamos a Él, Él va a estar atento a nosotros, porque no solamente conoce nuestra situación, sino que tiene la solución que cada uno de nosotros necesita. Él fue a la casa de Pedro y vio que había una mujer enferma. Él tenía la solución para esa enfermedad. ¿Y sabes cómo quiero aterrizar la meditación de esta noche, hermano y hermana? Jesús dio un toque sencillo, pero poderoso. Jesús dio un toque sencillo, pero poderoso. Según lo que leímos ahora, ¿cómo sanó a la suegra de Pedro? A ver, ¿cómo la sanó? ¿Qué leíste? ¿Cómo? ¿Qué? Le tocó la mano. Ella estaba en cama y Jesús se acercó y solamente le tocó la mano, y con tocarle la mano fue sana. Es lo que dice la palabra, versículo 15. Me lo pueden colocar ahí en la pantalla. Mira lo que dice el versículo 15. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Solo tocó su mano. Algo tan sencillo. No hubo ninguna escena fantástica. No hubo nada fuera de lo común. Lo único que hizo fue tocarle la mano. ¿Sabes? A veces queremos cosas estrambóticas, pero muchas veces Jesús no se mueve así. Perdóneme, le voy a utilizar este término caleño, pero a veces los visajosos somos nosotros. Y queremos que Dios se mueva con mucho visaje, pero a veces Él no lo hace así. A veces nos parecemos a Naamán cuando fue a visitar al profeta. ¿Recuerda esa historia? El general Naamán va a visitar al profeta y él tiene una lepra y necesita ser sano. Y él dice: oh, cuando yo llegue saldrá el hombre de Dios, me pondrá las manos y voy a sentir el fuego. Y nada de eso ocurrió. El hombre de Dios ni siquiera salió. Le mandó un criado y le dijo: vaya, dígale a ese señor que si quiere ser sano, se zambulla 7 veces en el Jordán, en ese río cochino. Y ahora Naamán está ofendido porque él quiere algo asombroso, pero no había nada de asombroso en ir a meterse a un río sucio 7 veces. Pero sabe que a veces nuestro corazón es así. A veces queremos cosas fantásticas, y a veces en la agenda de Dios no está así. Y no es que Dios no pueda obrar así,
sino que a veces queremos venir a la iglesia y que ocurran cosas notoriamente estrambóticas como la manifestación del poder de Dios, y Dios lo puede hacer, pero a veces Jesús no se mueve así. ¿Sabías que a veces Jesús se mueve a través de cosas sencillas? ¿Hablo con alguien en esta noche? Jesús también se mueve a través de cosas sencillas. Si viéramos a la suegra de Pedro como una paciente COVID, con fiebre, con malestar, con dolor, ¿sabes qué hizo Jesús? Se acercó y le tocó la mano. Ni siquiera dice que oró, ni siquiera dice que hizo una oración poderosa de fuego. Solo le tocó la mano, y con tocarle la mano fue sana. Yo no sé usted, pero si algo tan sencillo pudo hacer un milagro en la vida de esa mujer, yo quiero un toque de Jesús, que aunque parezca sencillo, sea poderoso en el nombre de Cristo. Mira lo que dice el versículo 16. Mira lo que dice el versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos ¿qué? Endemoniados. ¿Y con la qué? Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Yo quiero traducirte esta escena. En el día está en la casa de Pedro, la suegra está acostada con fiebre, le toca la mano y es sana. Llega la noche y dice la palabra, trajeron muchos endemoniados y solamente les citó la palabra. Escrito está: sé libre. Les citó la palabra, dice, y con la palabra, no los tocó, con la palabra. Wow. Los demonios se iban con la palabra. Los enfermos se sanaban con la. Mire que esta vez no los ungió con aceite, solamente proclamó la palabra. ¿No le parece algo muy sencillo? Y la misma escritura del versículo 17 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Yo me imagino a Jesús diciendo: escrito está, fue él herido por sus rebeliones, molido por sus pecados. El castigo de vuestra paz fue sobre él y por su llaga fuiste curado. Me imagino a Jesús diciendo: por mi llaga eres sano. Me imagino a Jesús diciendo: yo pago el precio por tu salud. Solamente cito la palabra y los demonios se van y las enfermedades se quitan. ¿Qué de estrambótico tiene eso? Es un toque sencillo pero poderoso. Yo quiero un toque de Jesús, hermano. Yo sé que los que estamos aquí en esta hora necesitamos un toque de Jesús. Y necesitamos un toque de Jesús porque su palabra se cumple. La palabra de Dios siempre se cumple. Puede venir la oposición, puede venir los contradictores que sean, los incrédulos que sean, los fariseos que sean. Siempre la palabra de Dios se cumple. Él ha prometido que nos va a sostener. ¿Cuántos creemos esa promesa? El estrés hoy de las redes sociales es la nueva reforma tributaria. Se ha vuelto un estrés. Y aquí el tema no es si estamos de acuerdo o no. Aquí el tema, ¿sabe cuál es? Que a pesar de todas las, lo voy a decir, a pesar de todas las atrocidades que se puedan inventar para seguir perjudicando al pueblo, Dios ha prometido que nos va a sostener. Y Él ha prometido que no nos va a desamparar. Y Él ha prometido que nos va a proveer. Y que Él es nuestro pastor y nada nos faltará en el nombre de Jesús.
Eso es lo que Él ha prometido. Ahora, me llama la atención esto, Pastor Leiber, me acompañas aquí en el piano, pero me llama la atención, ¿sabes qué? Que cuando la suegra de Pedro fue sana, ¿qué hizo? Se levantó y ¿qué? Versículo 15. Tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Yo leo este versículo y yo me pregunto, ¿para qué el Señor nos ha sanado? ¿Para qué el Señor nos ha restaurado? ¿Para qué el Señor nos ha rescatado? ¿Por qué crees que Dios hizo un milagro en ti? Y las unidades de cuidados intensivos están llenas, pero tú estás aquí con salud. ¿Por qué crees que tienes vida? ¿Qué diferencia hay entre tú y cualquier otra persona? Yo a veces me pregunto esto. No solamente hay gente más adulta que usted y que yo enferma, hay gente más joven que usted y que yo enfermos. No solamente han muerto personas mayores, han muerto personas menores también. De todas las clases, de todos los tipos, de todos los barrios, de todas las funciones. Tengo que decir inclusive que lastimosamente pastores han muerto, cristianos han muerto, inconversos han muerto. Mi pregunta es, ¿por qué usted y yo hemos sido guardados por Dios? ¿Por qué usted y yo hemos sido sanados? ¿Por qué usted y yo hemos sido rescatados? ¿Para qué Jesús fue a la cruz del Calvario y activó ese poder de la cruz sobre nosotros? ¿Para qué? En esta suegra de Pedro, apenas el Señor la sanó, inmediatamente esta señora, yo no sé cuántos años tenía, pero inmediatamente esta señora se sintió sana. Dijo, si Él me devolvió la salud, si Él me dio vida, lo mínimo que yo puedo hacer es servirle. Y empezó a servirle. Eso se llama gratitud. Eso se llama estar claros. Entonces vuelvo y te pregunto, Dios te ha liberado, Dios te ha rescatado. Alguien diga amén a eso. Dios te ha restaurado, Dios te ha salvado, Dios te ha sanado, Dios te ha sostenido. ¿Para qué? ¿Para qué? Sírvele. Sírvele. No es para que seas egoísta con tu vida, con tu tiempo. Sírvele. Esta mujer, yo me imagino, se levantó de la cama y fue y le dijo, Jesús, no te vayas a ir. Y bueno, vamos a la cultura de las mujeres. Le preparó un juguito mientras hacía un guisito de pollo y estaba ahí preparando todo para servirle. Y después, ¿qué necesitas? Y de ahí en adelante, toda su vida le sirvió. Porque para eso el Señor la sanó. No me vaya a responder, no me vaya a responder. ¿A cuántos de los que están aquí el Señor les sanó de COVID? No me vaya a responder. ¿Para qué el Señor te sanó? Y he escuchado hermanos decir, pastor, a mí solamente se me quitó el olfato. Pastor, a mí solamente. Otros que quizás les ha dado durísimo. ¿Por qué Dios permitió que te recuperaras? Porque el Señor te ha tocado y te ha sanado. Otros tenemos el privilegio de decir, a mí no me ha dado y que ni me dé. Y si me dio no me di cuenta. ¿Por qué el Señor lo ha hecho? Esta mujer se levantó. Inmediatamente, dice la palabra, el Señor tocó su mano, la fiebre la dejó, ella se levantó y le servía. Póngase en pie, por favor.